Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Bruno Segura y nos encontramos en la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana 2025, aquí en Jalapa, Veracruz. Y el día de hoy tengo el gran placer de estar sentado al lado de un gran biólogo, divulgador de la ciencia, que hizo su maestría en el Imperial College de Londres en comunicación científica, que se ha dedicado a escribir acerca de la naturaleza, es también escritor. Y vaya, es una persona a la que admiro mucho y estoy muy contento de poder platicar con él. Se trata de Andrés Cota Giriart, que ha venido invitado a esta feria del libro, donde ha platicado sobre uno de los libros más recientes, en el cual ha colaborado, Sensacional de Literatura Mexicana, entre muchos otros temas. Andrés, qué gusto tenerte por aquí en Polimateando. ¿Cómo estás? Bruno, pues es un gusto estar aquí contigo platicando. Hoy mejor por estar aquí. Bueno, Andrés, fíjate que tu labor me ha resultado sumamente interesante por la conexión que has establecido entre la biología y la literatura, ¿no? Dos temas que, bueno, de los que hemos hablado mucho en este canal. Y lo has conectado con un término llamado literatura, ¿no? Es un término muy poético, pienso yo, ¿no? Esta como conjunción de dos palabras que suenan a la vez tan bonitas, ¿no? Literatura con la naturaleza. Claro. Platícanos más de qué es esta literatura, un género que apenas está, digamos, como dándose a conocer en Latinoamérica. Digamos, incluso no, es un género apenas a lo mejor nombrado, como tú dices, dándose a conocer, espero yo cada vez más. Más que un género, diría que es un antigénero o un género transgenérico en todo caso, porque usualmente pensamos en los géneros literarios que al final son categorías de mercado más que de la creación artística, ¿no? Las obras pues no tienen por qué encajar en las taxonomías que hagamos de ellas y muchas se van a obviamente traspasar fronteras, ¿no? Pues son fronteras al final de cuentas imaginarias, pero por eso a mí me gusta esta idea de la literatura por la transgeneralidad que tiene, que es que no se distingue por registro, sino por el fondo, ¿no? O sea, no es forma, sino fondo. Entonces, obviamente aquí vamos a encontrar poesía, ensayo, crónica, relato, disquisición filosófica, tratado periodístico, vamos, lo que sea, libros infantiles, ¿no? Diría yo que incluso ficción que no fue escrita deliberadamente con la intención, pero que ofrece una reflexión acerca, más que de la naturaleza, porque a veces el concepto mismo de naturaleza es problemático, porque los humanos somos naturaleza al final, y las ciudades de alguna manera son parte de la naturaleza, son producto de un proceso natural, ¿no? Y de la evolución. Entonces esta dicotomía entre naturaleza versus mundo humano a veces es limitada, y nosotros mismos somos ecosistemas, ¿no? En un sentido, depende de qué escala nos queramos ver, pero pues estamos plagados de microbiota y que a veces son tan importantes como los genes. Entonces, es más allá de naturaleza o así, es un poco la vida entendida un poco más allá de lo que acontece puramente al humano. O sea, como voltear a ver el entorno, voltear a ver al resto de criaturas, al resto de seres vivos. Y entonces es un tipo de literatura que trama con estos otros seres, o sea, que quita un poco al humano del centro, ¿no? Si bien puede haber una literatura del yo, en que a veces yo escribo así, ¿no? En que hay un narrador en primera persona, el protagonista no es el narrador, sino otros seres, ¿no? Y también obviamente reflexionar en torno a nuestra interacción con ese resto de mundo viviente. Entonces es un poco eso, ¿no? A grandes rasgos. Y pues por supuesto que aquí, por eso me encanta a mí como género transgénerico, arropa muchas obras que en otros, digamos, a lo mejor categorías serían inclasificables, ¿no? O sea, no sabes dónde colocarlas, porque mezclan de todo. A mí los libros que más me gustan son los que mezclan ensayo y a lo mejor es un poco, o sea, que no sabes cómo categorizarlo, si es novela o si es un ensayo o si tiene pedacitos de no ficción, pero luego pedacitos también fantasiosos. A mí eso es lo que más me gusta. Y aquí se vale, o sea, lejos de que se valga, yo creo que incluso lo premia, porque los libros raros, ¿no? Las quimeras, pues luego son los más interesantes. Sí, y eso lo vemos reflejado en Sensacional de Literatura Mexicana, que es un libro que es coedición de la Universidad Veracruzana también, y en el que justamente hacen esta mezcla. Ayer estabas hablando en la presentación de este libro, de que justo une un poco de todos los géneros comunes literarios, ¿no? Sí. Yo tuve la oportunidad de escucharte en la Feria del Libro de Guadalajara, y en esa presentación que hablabas justamente de literatura junto con otra persona, enseguida me remití un poco al Walden de Henry David Thoreau, ¿no? Un libro que para nada fue pensado como literatura, pienso yo, pero que sin embargo entra perfectamente, ¿no? Es como un poco simplemente tomar lo que ya se ha hecho y tratar como de catalogarlo, ¿no? En esta
de lo que ayer hablabas también de taxonomía literaria, una conjunción de términos que me parece maravillosa, ¿no? Justamente mezclando un término que proviene de la biología para llevarlo a la literatura. Creo que algo importante que tenemos hoy en día es un gran problema, pienso yo, y es que tratamos de separar todas las cosas. No sé, en un origen las ciencias estaban todas mezcladas, ¿no? Todas provienen de la misma filosofía, ¿no? Exacto. En un tratar de entender nuestro universo. ¿Tú qué opinas de estas hiperespecializaciones que existen hoy en día, ¿no? En la cual ya no hay contacto entre las diferentes ramas, o rara vez lo hay, y que a la vez hemos visto un proceso paralelo también de separación entre individuos, entre humanos, ¿no? En el que ahora ya también el contacto interpersonal se ha ido reduciendo, ¿no? Ya no conocemos a nuestros vecinos, etcétera, ¿no? Y creo que lo mismo sucede a nivel científico, ¿no? Profesional. ¿Qué opinas de ello? Diría que no solo no conocemos a nuestros vecinos, no conocemos a nuestros vecinos ocultos, no conocemos al resto de criaturas que habitan en las ciudades. En muchas ciudades aquí, Jalapa no se diga, pues hay una gran biodiversidad y a veces Sí. la ignoramos, no conocemos sus historias. Yo pienso mucho que el humano saca sentido a sí mismo y a lo que nos rodea a través de historias, ¿no? O sea, somos una especie que a través de nuestras historias nos constituimos. Somos las historias que consumimos un poco. Y entonces, si no conoces las historias de tus vecinos, como tú dices, no los valoras, ¿no? O sea, los intuyes nada más como otros individuos que coexisten en tu mismo edificio, pero no les das el fondo, ¿no? Complejo, como si se lo das a las personas que conoces a través de las historias. Entonces, las historias nos hacen valorar y las historias del resto de organismos, obviamente. Y por eso la literatura es lo que busca. Para ir atendiendo todo lo que preguntabas, esta plática que mencionabas era con Gaby Martínez en la FIL Guadalajara, que es un autor catalán, y que Gaby Martínez, junto con otro grupo de periodistas catalanes, fueron quienes acuñaron un poco el término literatura, vale la pena decirlo. Yo acá en México también he propuesto que también, ya si vamos a tener literatura, pues también narrativeza, ¿no? Que es un juego parecido, para englobar también al podcast, para englobar también a los audiovisuales, para englobar también a todas las expresiones artísticas escénicas que tienen este diálogo como con el resto de criaturas y bueno, con la naturaleza entendida en su sentido así amplio, desde una experiencia estética, ¿no? Desde una búsqueda del lenguaje, desde una búsqueda artística. Entonces, bueno, por ahí eso me lleva a tu otra duda de la hiperespecialización, ¿no? O el reduccionismo, a veces científico que se le dice. También es una respuesta, tampoco es algo que sea totalmente gratuito, ¿no? Es una Claro, respuesta sí. que los campos del conocimiento, la frontera, digamos, del conocimiento humano, si bien siempre va a ser limitada, bueno, se va ensanchando, es como el agua, ¿no? O sea, se ensancha hacia todos lados al mismo tiempo y a veces hacia algunas disciplinas parecería tener momentos así de aceleración, ¿no? De comprensión, de concepciones. Y eso obliga a que si tú quieres estar produciendo así la frontera del conocimiento, para robar otra idea del mundo viviente, si fuéramos un hongo, ¿no? Que crece. Si tú quieres estar así en las cifras del hongo que van abriendo brecha, es muy complicado. O sea, por eso se va haciendo reduccionista, porque es muy especializado, ¿no? Si tú quieres abrir la frontera del conocimiento, los canales iónicos que aceptan potasio de la neurona, que activa el potencial de acción, que nos lleva a los pensamientos, es un campo súper específico. Entonces, es una pena porque en efecto te pierdes de muchas otras cosas. A veces se pierde una visión integral. Yo solo puedo hablar un poco de lo que conozco de primera fuente, que es la biología, que sí me queda claro que en algunos campos tiende hacia la hiperespecialización, pero sigue intentándose, al menos aquí en México, que es lo que conozco, pues intentar interpretar todas las luces a la luz de la evolución, ¿no? Y ahí te obliga un poco a conectar. Pero imagínate, sigues estando en un campo diminuto del conocimiento y pues se nos olvida todo el resto, las humanidades, ya ni siquiera el resto de ciencias, o sea, el resto de la expresión humana. Yo por eso creo que a mí lo que me encantaría, y llevo ya un tiempo diciendo esto así como libertinamente, a ver si en algún momento le pega a la persona indicada, creo que lo que sería básico es que en toda licenciatura, de ciencia seguro, pero en todas las licenciaturas, te dieran tuvieras una materia, un tronco común de escritura creativa, de literatura, y si no es solo literatura, porque a veces, bueno, de productos culturales, ¿no? Y básicamente a todo mundo las, digamos, habilidades de comunicación, pues no solo no te estorban, te ayudan muchísimo. En el campo que hagas, porque todo el mundo pide donativos, todo el mundo aspira a entrar a becas, todo el mundo hace ensayos personales para entrar a escuelas. Ya llegó el chat GPT que va a empezar a
hacer eso por muchos de nosotros, pero pues al menos es tener las habilidades para juzgar si lo que te está aventando es bueno o no, o Claro. para refinarlo, o para incluso comunicarte todavía con las inteligencias artificiales es a través pues, de escritura, de prompts. Y a lo mejor hay algunas ya que son vocales, pero también tienes que saber expresar para que te den lo que Claro. tú quieres. Entonces yo creo, pero yo creo que más que ya meternos en el asunto del chat GPT o no, son un poco algunas especies de habilidades que te llevan a tocar con tu sensibilidad. Y eso es lo que hemos perdido muchísimo. Y eso creo que es básico para empezar a tener un futuro más amable, ¿no? O sea, que quien sea, los astronautas, tú ves a los astronautas que van allá al espacio, tienen su misión espacial y van a, si quieres, son los meses a la estación espacial, y de pronto vuelven a la Tierra y un poco lo que, hay algo que es un común denominador que todos y todas dicen, que es, tienen que mandar gente, tienen que mandar poetas aquí, tienen que mandar músicos, tienen que mandar, lo que quieren decir es humanistas, yo creo, filósofos, para que pueda expresar esto que es inefable para alguien que solo tiene un entrenamiento militar o de piloto técnico de aviación o ingenieril, porque no han sido enseñados a tocar con su sensibilidad. Entonces, ¿cómo imagínate tramas con algo totalmente desaforado como ver el planeta desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería importante. Ojalá que se pueda, que podamos balancear, ¿okay? Que haya gente súper especializada, pero que tenga unas bases, digamos, comunes al resto, pues humanistas y de cultura general. Y justo en esto que mencionas, es creo que importante empezar eh, a conocer también la naturaleza, tener ese contacto, ¿no? En el prólogo de Sensacional de Literatura mencionas que hoy en día cada vez los niños, por ejemplo los más pequeños, cada vez están en menos contacto con la naturaleza. Ya déjate la naturaleza fuera de sus casas, con el entorno, ver al cielo, ver las aves cruzar, ¿no? Por más que sean nada más zanates y palomas, es importante incluso tener ese contacto, ¿no? Con la hierbita que está creciendo ahí en medio del asfalto, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionabas, por ejemplo, de los astronautas, ¿no? Muchos provienen de la milicia también. Creo que hay un crecimiento en nuestra sociedad de ideas que, bueno, esto ha provenido un poco tanto desde el ecologismo como desde el feminismo, estas ideas como de una relación patriarcal capitalista de la productividad, ¿no? De una búsqueda de que todo, absolutamente todo sea productivo, sin tener en realidad como una conciencia del cuidado, ¿no? Un término que también es importante que se empiece a tomar en cuenta en políticas nacionales, pero bueno, eso es otro tema. Y sobre este cuidado que es también importante no solamente tenerlo entre personas, sino también con la naturaleza. Y creo que ahí es donde la literatura puede jugar un papel fundamental, ¿no? Que sería justamente con la sensibilización de las personas, ¿no? Yo siempre he creído que a través de la literatura tú te puedes poner en los zapatos de la otra persona, del narrador, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un humano, de otro contexto, ya sea un villano, un héroe, lo que sea, ¿no? De alguna manera tienes esa capacidad de poder empatizar con ellos, ¿no? ¿Tú qué piensas? La literatura tiene también, digamos, como esa otra parte de fungir un rol social, de preservación de la naturaleza. Ojalá que sí, o sea, me encantaría pensar que sí, me encantaría pensar que a través de, pues, transmitir una pasión, transmitir un asombro, transmitir, o sea, no sé, sensaciones y un poco ampliar perspectivas, ¿no? Pueda llevar a una mayor valorización, ¿no? O sea, través de concientizar, sin que sea didáctico, ¿eh? Yo creo mucho en el contagio por medio de pues, compartir lo que a ti te sorprende, por ejemplo, y que puede llevar a alguien más a que se sorprenda, ¿no? Sin tener que recurrir a una especie de bullet points o de estas ideas que luego hay de los servicios ecosistémicos. O sea, como entenderlo una cosa utilitaria de qué nos da la naturaleza. No es así, ¿no? Es al revés. ¿Qué tanto te puede decir sobre el mundo? Y el gran mundo, que obviamente el humano es una parte muy pequeña, una caspita del mundo. Una caspita yo creo a veces maravillosa, obviamente. Yo también tengo un lado que a veces pienso, si me dicen cuál es tu animal favorito, a veces pienso que los humanos, porque al final somos animales, ¿no? Somos animales maravillosos en muchos sentidos, terribles en otros. Creo que, como bien dices, no solo la literatura, la narrativa en general, a veces hay que decir también la poesía, porque a veces cuando dices narrativa parecía que no estás incluyendo otras expresiones, pero creo que la experiencia estética en general sí nos enriquece mucho como individuos. Y creo que como individuos, o sea, como lo único que tenemos por sentado realmente es la experiencia subjetiva, ¿no? Eso es lo único que sabes así con plena seguridad que pues tienes, es tu experiencia subjetiva cotidiana. Y creo que dado que tenemos eso como garantía nada más, pues sí hay una especie para mí al menos,
ni siquiera sé si llegaría a una palabra tan cargada como responsabilidad, pero al menos sí un anhelo de enriquecerla, ¿no? De aumentar este encuadre, de aumentar tus, no sé, eh, posicionamientos, a lo mejor ensancharlos, porque eso a fuerza te lleva a valorar más cosas, ¿no? Hay esta idea de que no puedes valorar lo que no conoces, que es un poco un lugar común, pero yo a veces lo llevo más allá y es, no puedes cuestionar lo que no comprendes, ¿no? Si ni Claro. siquiera tienes una pequeña noción. Entonces, sí, yo creo que estas historias de los otros enriquecen la experiencia cotidiana y te llevan a valorarla, ¿no? O sea, cuando tú sabes, un zanate, a lo mejor una área muy urbana, si sabes su historia, la historia de atrás, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? O sea, es como con las personas, pues cuánta gente nos rodea, digo, depende de qué tanto se mueva en el mundo, pero vivimos con 8.200 millones de personas actualmente, Claro, ¿no? sí. ¿A cuántas conoces? O sea, se va a unas cuantas docenas. Y esas docenas que conoces realmente, las aprecias y las quieres, con toda su carga de todos los humanos tenemos un montón de discordancias, ¿no? De contrariedades, con toda su ambigüedad, si quieres, las quieres. Y ese cariño te lleva pues, a apreciarlas y a querer que estén bien. Bueno, eso lo puedes, esa empatía, digamos, ensancha al resto del mundo, ¿no? Si tú sabes la historia de un cuerpo de agua, de una cuenca, porque además se puede ir más abstracto. Obviamente, la literatura no solo trama con ejemplares particulares, aunque a mí me gusta la idea de incluso el individuo de una especie, pero pues, con montañas, con glaciares, con cuerpos de agua. Y si sabes su historia, y la historia a veces cruenta o también a veces absurda que los humanos hemos entablado con esas zonas, te lleva a quererla preservar, ¿no? No hay de otra. Sí, 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 creo que de todos modos es un tema muy importante y relacionado, ¿no? También porque vivimos en una época muy antropocentrista, ¿no? Creemos que somos el centro de nuestro universo, cuando en realidad hay tantas cosas más, ¿no? Digo, somos un montón de humanos, pero son aún más escarabajos en el mundo que humanos, ¿no? Y bueno, sí, creo que es importante de pronto como sacarse esas ideas que las traemos desde hace eh, siglos Sí. de ser el centro del universo, ¿no? Tan solo. Creo que ha habido como un poco de una separación ideológica, porque realmente biológica no ha sido de la naturaleza, ¿no? Simplemente ha sido como esta idea de que poco a poco, conforme hemos ido evolucionando, nos hemos separado de ser un mono más colgado en un árbol, ¿no? Eh, a ver, al principio, creo que ayer lo mencionabas en tu presentación, ¿no? Éramos animistas, ¿no? Nuestros deidades eran los animales, ¿no? La naturaleza, y ahora tenemos estas deidades tan extrañas que de hecho las ilustramos como si fueran antropomorfizadas, ¿no? Los deidades en las que creemos hoy en día son humanos, básicamente todopoderosos, Sí. y en cierta forma nos ponemos al centro. Entonces, hablando también de este proceso de evolución, algo que me llamó mucho la atención, que mencionas en el prólogo de Sensacional, es que la literatura es en parte lo que nos hizo humanos, lo cual me llamó mucho la atención, porque, a ver, por ejemplo, hay tesis ya bastante conocidas, como la de Yuval Noah Harari, de que las historias son lo que nos hizo humanos. Volpi lo retomó hace poco en... eh, Leer la mente. en Leer la mente, y ahora acaba de publicar otro libro en Alfaguara, La invención de todas las cosas, Sí, sí, sí. que justamente es la historia de las ficciones y cómo también las ficciones son una parte fundamental de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionas que específicamente la literatura? Sí. O sea, yo comparto esas ideas de un poco lo que nos hace humanos o lo que nos hizo este salto de ser, pues, digamos, es un tema muy amplio, ¿no? Pero había muchos humanos, digamos, compartimos el planeta con otros, por lo menos 7, a lo mejor más, ¿eh? Porque el registro fósil pues, es sesgado y va revelando. Pero al menos otros 7 humanos, o sea, los neandertales eran humanos, eran otro tipo de humanos, no eran humanoides, no eran antepasados nuestros. Más hay una idea como muy limitada a veces en la noción popular de que el antepasado es menos sofisticado que la versión actual, como esta idea de más evolucionado, que es una idea popular completamente errada. Lo más nuevo no es lo más sofisticado ni lo mejor, no es una iteración más. Sí. Y en todo caso, el neandertal y el resto de homínidos con los compartidos del planeta o resto de humanos no eran antepasados, eran iguales, eran hermanos, Sí. ¿no? Especies hermanas. Que creo que por ahí es esta fantasía que como hoy en día, en un momento pequeñito de nuestra evolución, pero que a veces creemos que es lo representativo, nos hemos quedado como una especie solitaria. También Sí. Harari habla de eso. Hay esta fantasía de que somos únicos, ¿no? Sí. De que estamos, o sea, somos únicos y además somos como el pináculo de la evolución, porque la conciencia humana en el Bluckley diciéndose a sí misma que la conciencia humana es lo más totalmente
magnífico que ha inventado la evolución, ¿no? Y a ver, hemos estado como especie sola, pues a lo mejor 30,000 años, 40,000 años, 50,000 años si quieren, que es un pedacito de nuestra historia como saga evolutiva. Y sin embargo es lo que a veces creemos que es la representatividad, incluso más corto. Los humanos a veces pensamos que 5,000 años fue hace mucho, ¿no? Hablamos de Grecia, hablamos a veces de Mesopotamia, se nos antoja así como no puede ser. Y eso en tiempo biológico sucedió ayer, o Sí. sea, realmente es una fantasía. Bueno, entonces me lleva a pensar muchas cosas lo que estabas diciendo. Creo que la idea de que las historias, la ficción, la creatividad nos llevó un poco a ser Homo sapiens, tiene que ver con que esas historias producen coerción. O sea, esas historias empiezan a tener algo que no se ve en muchas otras especies, a lo mejor los neandertales y otros homínidos cercanos lo tenían, que es que nuestras ideas subjetivas, si las volvemos intersubjetivas a través de estas historias, y tú y yo creemos en eso, y luego los que estamos aquí creemos en eso mismo, y luego los que están en Jalapa creen en eso mismo, se empieza a volver una realidad intersubjetiva que eventualmente incide en la realidad objetiva. Claro. Y eso es una cosa muy sorprendente, porque los cetáceos, con todo lo maravilloso que son, a lo mejor se cuentan historias los cetáceos también, pero sus historias no necesariamente van y se vierten y de No alguna actúan manera con cambian el base. mundo físico, ¿no? Es un poco esta idea de decir, los dioses egipcios pues no fueron reales, pero de alguna manera existieron en el sentido de que modificaron buena parte de Claro. un continente durante muchos siglos, ¿no? Sí. Entonces es un tremendo poder. Entonces, claro, estas historias pues digo que nos constituyen. Ahora, la idea de que la literatura a lo mejor fue la que nos hizo, yo creo que es muy natural en un principio de empezarte a cuestionar, ¿no? Ver al resto y ver y empezar, pues tú ves las pinturas de Altamira y todas las pinturas rupestres, lo que generalmente simbolizan son migraciones animales, obviamente que se comían algunos, otros no, pero es una especie de reflexión del resto de organismos y por ahí un humano, y entonces empieza un cuestionamiento de quiénes son esos, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición con respecto a ellos, y yo creo que eso es un tipo de reflexión un poco de literatura, ¿no? Entonces por eso digo que a veces a lo mejor es empezar a reflexionar en estas cuestiones fue lo que nos llevó hacia lo que nos empezó a hacer. Es importante mencionar que en este legado que había un poco una carencia cuando tú dices que apenas empezó a nombrar, apenas empezó a surgir, en las letras en español de este momento, de este siglo y del siglo pasado, a lo mejor es cuando ves una carencia más grande. Pero si te vas a las sagas indígenas, ¿no? De cualquier cultura indígena, ya no sé, una cultura ancestral, tú encuentras que la mayoría de sus narrativas, o muchas, están embebidas de otros seres, como tú decías, o sea, éramos animistas. Claro. Directamente nuestras deidades eran otros animales, y no estábamos como en esta idea de separación o dicotomía de humano, naturaleza. De hecho, hay muchas culturas indígenas que no tienen ni siquiera este concepto de naturaleza. O sea, Claro. ese es un invento, en algún momento Tienen surgió. todo. Es todo, somos lo mismo. Hay otros que ni siquiera nombran a los animales como una cosa aparte, pues. O sea, no hay el concepto animal. Son otras criaturas, como tú, con la misma valía, ¿no? Y a veces tus ancestros, o sea, hay como una idea ahí evolutiva curiosa, ¿no? De que la ballena es tu ancestro, o sea, Sí. y si me preguntas a mí es mucho más sano pensar eso. O sea, a lo mejor es una fantasía, pero es una fantasía mucho más sana que pensar lo contrario Sí. y que llevamos, como bien mencionabas, pues unos siglos empujando, ¿no? Esta dicotomía a través de religiones, ahora a través de tecnología y a través de sentirse superiores. O sea, esta especie de separación lleva también directo a tú ponerte en el tope, ¿no? O sea, Claro. lo separo, el resto de animales, porque yo soy otra cosa y yo estoy por encima y además empoderado a aprovechar todo. Le llamamos recursos, imagínate, recursos naturales. Le llamamos a un bosque mercancía, pues, o sea, mercancía. Y luego alguien me decía, a Mircela Guerrero, que viene también en esta antología, que incluso pues, esta idea de recursos humanos, ¿no? Como en las empresas, hay la, Ay, la, sí. la, la oficina de recursos humanos, porque un poco las empresas ven a su capital humano como mercancía Claro. también, que es una locura, ¿no? Y bueno, nos está llevando a serios problemas, ya como para ir también amarrando esto, esta idea de separación nos está llevando pues, una crisis climática sin precedentes, nos está llevando una crisis ambiental que ya nadie puede ignorar, nos está llevando una extinción masiva que ya se presenta en todos lados al mismo tiempo. O sea, a veces hay que tener claro esto. Antes
pues las especies así como en gran peligro de extinción, sentías que estaban allá como en las fronteras del mundo del antropoceno, ¿no? En lo que quedaba de bosque. Ahora las especies en extinción están en cualquier lugar que te pongas del mundo, o sea, menos de 100 metros casi, o menos de 1 kilómetro al menos, hay una especie en extinción. Sí. A veces mucho más cerca, porque hay muchos invertebrados en extinción. Y eso es lo que es importante tener claro, y eso es lo que me lleva a lo que estabas tú diciendo hace rato del déficit de naturaleza, ¿no? El trastorno por déficit de naturaleza, que ya me acordé que estabas preguntando y que se me olvidó hablar, que es un poco lo que empieza a, pues sí, a afectar a la gran mayor parte de humanos, porque ya vivimos de cada, o sea, 3/4 partes de la humanidad vive en ciudades. O sea, es así como vamos hacia, literalmente 75% de la humanidad va a estar en ciudades en 2030. Y no solo es que viva en ciudades, es que ya mucha de esa humanidad nació en ciudades. Y no solo nació en ciudades, a veces ya es transgeneracional. O sea, yo tengo pues una familia paterna que viene de Sinaloa, de campo, tuve contacto con mi abuelo y con mis tíos que siguen trabajando en el campo, muchos de ellos, y que es una vida muy diferente a la urbana, ¿no? Pero bueno, yo ya nací en una megalópolis, y mi hija ya es hija de alguien que nació en una megalópolis. Entonces es nada más como esa alienación que empieza a haber de la humanidad, cada vez mayor, del espacio abierto, del entorno no humano, y que lleva a este trastorno, que pues es un analfabetismo ecológico. Y eso es bien peligroso, porque entonces empiezas a sentirte todavía más dicotómico del resto de criaturas, ya ni siquiera por una postura filosófica, ni siquiera por una postura religiosa, ni siquiera una postura pensada, sino en automático, Sí. porque ya no tienes contacto. Sí. Y he ahí un poco ese, yo intuyo, pues, campo alarmante que hay que atender. Y eso se atiende, pues, atendiendo el paisaje interior, ¿no? O sea, si no puedes salir al campo más a menudo, aquí en Jalapa, pues la gente tiene una gran ventaja, que es que no estás nada lejos de salirte tantito de la ciudad y todavía puedes visitar remanentes de bosque mesófilo, por ejemplo, Sí. ¿no? En otras ciudades es más complicado, pero por lo menos salir a paisaje abierto. Pero mientras que logras esas experiencias de campo, esas experiencias de contacto directo, las que puedes empezar a lograr son experiencias de contacto psicológico, porque esa es la ventaja que tenemos con toda esta cosa de las historias y las ficciones que nos contamos, que es un paisaje mutable que tú puedes abonar, tú lo puedes volver más fértil a través de qué narrativas consumes. Claro. Y eso es una oportunidad, creo yo, es lo que hay que ver como la literatura. Me gustaría pensar la narrativeza, en vez de nada más una cuestión como de nicho, pues que se volviera una cosa mucho más de consumo popular, porque nos va a hacer bien, y ojalá podamos voltear a muchas de estas sagas en letras indígenas, en los otros muchos lenguajes que hay en México, y rescatar, ¿no? Traer mucho y empezar a traducir. Hay una gran exposición por la traducción del inglés, ¿no? Pues claro, el inglés es la lengua franca del momento y es pues, tu acceso un poco al mundo, porque todo se traduce al inglés. Sí. Pero creo que habría que tener esa misma especie de empuje por la traducción de cosas que se han escrito locales y que muchas tienen ese tipo de reflexiones, ¿no? Sí. Pero las hemos relegado, ¿no? Claro. Oye, Andrés, ya para ir finalizando brevemente, ¿tú qué ves para el futuro? Por ejemplo, a ver, actualmente muchos hablan de que estamos en el borde de una siguiente extinción masiva. ¿Es acaso egoísta por parte de nosotros pensar que vamos a acabar con gran parte de la naturaleza? ¿O sí de verdad estamos ante una crisis en la cual la naturaleza sí se ve fuertemente, digamos, como vulnerada? A ver, es lógico, va a haber una extinción masiva si vamos a continuar, si continuamos como seguimos. Pero yo pienso que quizá la naturaleza no se va a terminar por completo. Quizá sí como la conocemos, ¿no? Pero vaya a haber alguna siguiente evolución, ¿no? Y en tal caso, ¿qué podríamos hacer para evitarlo, ¿no? Actualmente tenemos una gran herramienta que es la inteligencia artificial. ¿Qué papel crees que pueda jugar? Digo, a final de cuentas es completamente incierto, ¿no? Pero vaya, ¿tú qué ves así este futuro en cuanto a la ecología y a los ecosistemas que habitan hoy en día nuestro planeta? Sí. Bueno, eso es otra de estas que nos podría abrir a toda una tarde de conversación. Me imagino. Sí, a ver, hay una extinción masiva ya en ciernes, un tanto inevitable, porque pues estos son respuestas a procesos que llevan décadas, ¿no? Que a veces es como esta idea de, no, el calentamiento global o bueno, la crisis climática, no se puede frenar de tajo. Podemos ayudar a desacelerar, ¿no? Podemos ayudar a que no
vayamos ya a un horizonte realmente desaforado, que ni comprendemos sus consecuencias en el siguiente siglo, pero ya no es evitable porque una respuesta a un proceso de décadas previas. Entonces vale mucho la pena empezar a hacer cosas ayer, no hoy, y empezar a romper esta, que dice mucho Greta Thunberg, o sea, el business as usual, ¿no? O sea, la mayoría de empresas, la mayoría de políticos que manejan el mundo, imagínate Trump, que tiene 80 años, ¿qué le importa a él? Nada, o sea, pues le queda una década de vida, ¿no? O sea, realmente son muy cínicos por eso. Y eso es lo que espanta mucho, que a nivel de políticas públicas no se logra la incidencia, y eso es lo que genera una pues, ansiedad climática en mucha gente. Pero creo que no te puedes quedar con eso, porque la ansiedad o nada más así como no te lleva a nada, no te lleva a la acción. A veces te lleva al revés, a la inacción, Sí. porque se vuelve como completamente rebasado y pues te quedas paralizado, ¿no? Y eso creo que no es para nada la tirada. Creo que siempre hay que acordarse que, bueno, hay una extinción, la tendencia a una extinción masiva. Hay ahorita 42,000 especies en riesgo de extinción, que son muchísimas, pero también hay muchísimas otras que ahí siguen y que no están. O sea, hay que dimensionar que la riqueza de biodiversidad es enorme y que hay mucho que hacer. O sea, es esta metáfora de la casa en fuego. O sea, como que solo hay un cuarto incendiado y tú te fueras corriendo y ya dejarás todo así. ¡Ah! Ya se perdió todo. Y pues no, ¿no? Claro. Es un poco el momento en el que estamos. Hay muchísimo que vale la pena valorar y empezar a proteger. Y también es cierto lo que tú dices. Lo que pasa es que eso empuja una visión nihilista, que yo a veces es la que tengo. No te queda otra que dices, bueno, a fin de cuentas, con la vida no vamos a acabar. O sea, estamos sacando con un montón de especies con las que hemos coexistido. Pero la vida es mucho más. O sea, no tenemos ese alcance. No tenemos el alcance de destruir el planeta. Eso es una también fantasía muy humana, ¿no? De todopoderosa. O sea, el planeta va a seguir. O sea, es como lo que tú dices, el planeta no es el centro del sistema solar, el humano no es el centro de nada, y el planeta sigue sin el hombre, y sin la mujer, y sin la humanidad, vaya. Y la vida se reinventa, eso es una gran virtud, ¿no? De la pulsión vital, que tiene ese, pues sí, es muy loco. O sea, ha habido 5 extinciones masivas previas, una de ellas cuando el cambio de atmósfera por las cianobacterias, esa sí se murió casi todo, el 90 y pico por ciento de lo que había se murió. Y luego la vida regenera, reinventa y vuelve a radiar en una biodiversidad estamos, totalmente, ¿no?, diferente. Aquí estamos, lo que pasa es que ahí las cianobacterias siguen aquí. O sea, las cianobacterias que cambiaron la atmósfera, de alguna manera les convino, bueno, no deliberadamente obviamente, pero pues aquí siguen, hay estromatolitos, aquí siguen las cianobacterias. Los humanos estamos cambiando la atmósfera, o sea, estamos teniendo ese alcance, digamos, geofísico, pero los primeros que nos está costando eso es a nosotros mismos. O sea, es un cambio atmosférico que a todas luces nos vamos a sobrevivir. Y entonces, bueno, pues ahí la balanza es muy difícil de contestar, porque qué biodiversidad de alguna manera es mejor o no, es muy difícil poner ese valor. O sea, los dinosaurios, la fauna que había antes de los dinosaurios, lo que va a venir después, quién sabe. Eso ya es una cuestión filosófica irresoluble. Lo que sí es que hay, para volver a una visión antropocéntrica positiva, la única biodiversidad que vamos a conocer es esta. Eso sí es garantía. La única con la que vamos a poder congeniar es esta, los humanos. Y por eso deberíamos valorarla, porque es tu experiencia cotidiana, subjetiva, insisto, ¿no? Y a todas luces esa es la que se está viendo afectada, y también afectando a nuestra propia, a lo mejor, posibilidad de, de lo que llamamos hoy en día como calidad de vida a largo plazo. Eso es lo que se está viendo comprometido, y mucho, ¿no? Entonces, en fin, sí, yo creo que es bueno también saber que la vida va a seguir. Eso es reconfortante en un sentido como de la gran escala de las cosas, pero también en la pequeña escala de las cosas, saber que lo que estamos atestiguando es un poco, por eso deberíamos valorarlo, porque es lo único que vamos a atestiguar. Y por eso es un drama, porque somos conscientes de que lo estamos atestiguando. O sea, la autoconciencia y conciencia de que eres autoconsciente es una gran virtud, pero también lleva una especie de responsabilidad, y lleva también un lastre, que es saberte responsable de las cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay mucho que hacer, Sí, claro. hay muchísimo, y yo por eso insisto que esto, ya a mí me gusta pensarlo como una posibilidad,
y como que ojalá que se haga un poco de cantera. O sea, a mí lo que más me queda claro es que si bien en español en estas últimas décadas la literatura en algún momento como que se olvidó de otras disciplinas y sigue habiendo ese lastre en muchos lados de Latinoamérica, no solo en México, de que hay dos culturas, ¿no? Y de que las humanidades están por allá y de que las ciencias están por acá y que el arte está en otro lado. Eh, es una idea como de los 50 del siglo pasado, ya abandonémosla por Dios, o sea, las disciplinas trasvasan entre sí, se mezclan, y en esa hibridación es donde está pues lo más interesante, ¿no? Y probablemente lo más real, ya si me apuras, o sea, entonces creo yo que hay que empezar a romper con eso y empezar a abrazar que pues la buena literatura, porque aquí estamos en una feria del libro, digamos, no está en el registro, no está en lo que explora, hay un periodismo que es alta literatura. Es más, la idea de alta y baja literatura, la idea de alta y baja cultura es un despropósito, Sí. ¿no? Es un despropósito. Ahora, ya nada más para tener la inteligencia artificial, que era tu última duda, También. es una herramienta, como siempre hay que verlo, y que va a responder a lo que le pidamos que responda, ¿no? Entonces tampoco hay que pensar en esta idea del Skynet que nos va a venir a devorar, porque esa es una idea muy humana. O sea, si la inteligencia artificial lograra adquirir, digamos, inteligencia general, que eso es otra discusión, no estoy diciendo que vaya a pasar. Si llegara a suceder, no le importaríamos demasiado, o sea, no vendría por nosotros y acabarnos, porque eso es una especie, otra vez, ufanarnos de ser algo muy importante. Yo creo que una inteligencia de ese tipo, pues, pobres, nos daría como, bueno, pobres changos conscientes que sigan su camino y estaría en otra cosa. Pero mientras eso sucede o no, lo que sí permite son romper con limitantes humanas. La inteligencia artificial es una herramienta fabulosa en términos de como conservación o restauración de ecosistemas, de apreciación, porque bueno, finalmente hay estimaciones para la alta y para la baja, pero hemos descrito, o sea, descritas en el sentido científico del término, a lo mejor 20% de la biodiversidad. O sea, nada, un quinto, ¿no? Todo el resto es misterio. Y en ese sentido ayuda mucho, porque tú pues puedes, muchos campos, ¿no? O sea, la bioacústica, hay muchas cosas que hay quienes dicen que es como un telescopio o como un microscopio. Es un telescopio porque nos alcanza a tener una comprensión ecosistémica que antes no obteníamos a gran escala, como cuando puedes ver el universo con un telescopio y darte cuenta que no es el centro del sistema solar, ¿no? O un microscopio hacia adentro de la vida de los organismos y hacia adentro de la vida de las especies y darte cuenta que pues los roedores tienen vidas sintientes complejas, ¿no? Y que como tales a lo mejor deberíamos valorar más, ¿no? Sí. Eso creo yo con la inteligencia artificial. Y entonces en ese sentido me gusta más la idea, que es una tendencia como del solar punk, ¿no? Como de un horizonte, un futuro en que la inteligencia artificial ayuda a la humanidad a tener un futuro más amable para con el resto de criaturas, ¿no? Y no solo con nosotros mismos. Claro. Sí, sí, sí. Andrés, qué gusto haber platicado contigo y muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Ha sido una charla pues sumamente nutritiva en diferentes aspectos, así que te agradezco profundamente que te hayas tomado el tiempo para compartir tanto. Gracias a ti, Bruno, y cuando quieras. No, hombre, gracias. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista. Y bueno, pueden escuchar a Andrés en su podcast Masaje Cerebral. Sí, masaje cerebral. Y bueno, lo encuentran en diferentes plataformas como Spotify, ¿verdad? En todas. Sí. Así es. Muy bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado y no olviden seguirnos como @polimateando. Nos vemos hasta la próxima.